Bueno, lo que voy a hacer ahora es, en este video y creo que en el próximo, tal vez en los dos próximos videos, les voy a mostrar cómo podemos resumir los datos de una tabla, pero de forma numérica. ¿Tá? Hasta ahora estuvimos haciendo cosas visuales, cosas gráficas. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles algunos resúmenes numéricos. Y el primero y más común de todos es usar el promedio y el desvío estándar. Eh, Son súper común como resúmenes numéricos, sin embargo tienen ciertas limitaciones que es bueno saberlas y esencialmente funcionan bien para distribuciones de datos que tienen forma acampanada, ¿sí? Bastante simétrica alrededor del promedio y acampanada. Es como, digamos, que sea razonablemente parecido a lo que es la campana de Gauss. ¿Tá? Em, Después, en general, para otro tipo de distribuciones, vamos a ver capaz algún ejemplo, o veremos en los ejercicios. El promedio digamos, promedio y media es exactamente lo mismo. El promedio o la media y el desvío estándar son indicadores un poco deficientes y no juegan el papel que uno espera que juegue, ¿verdad? El promedio lo que uno espera que juegue es el centro de la distribución, ¿no? Una especie de valor representativo, y cuando la distribución no es simétrica o por ejemplo cuando tiene varios picos, ¿no? Varias modas, como que sube y baja varias veces, el promedio deja de ser un valor representativo. Y lo mismo pasa con el desvío estándar. El desvío estándar es una especie de error promedio alrededor del promedio, ¿no? Pero cuando la distribución no es simétrica, no es lo mismo el desvío hacia un lado que hacia el otro, ¿verdad? Si tengo varios picos, también empieza a ser difícil interpretarlo. Pero bueno, obviamente tienen su formulita y se pueden calcular cualquiera sea la tabla de datos. El promedio supongo que todos lo conocen, así que no es sumar todos los datos y dividirlo entre el total. Eso se puede hacer en Excel con la función promedio, en inglés es average, pero nada, les quiero mostrar simplemente cómo se calcula. Lo que sí después les voy a mostrar tal vez con más detalle es cómo... ups. Bien, entonces ahí está el promedio de las longitudes de la mano, que es 22,2. Y entonces lo que sí les voy a pasar a explicar es qué es el desvío estándar. Y el desvío estándar es una forma de estimar, digamos, es la raíz de la varianza, pero es una estimación que uno hace imaginándose que esto viniera de alguna distribución, ¿verdad? Entonces, para una variable aleatoria nosotros sabemos calcular su varianza y el desvío estándar es, digamos, es lo que juega el papel eh, de varianza, de raíz de la varianza en este contexto. Entonces, primero les quiero explicar lo que son, esto acá puse d sub i, vieron acá tengo i para el dato iésimo, ¿no? Esto sería el xi, y el d sub i es el desvío. Y el desvío de cada dato, ¿qué es el desvío de cada dato? Es la diferencia entre el dato y el promedio. Entonces lo que voy a poner acá simplemente es que esto me dé igual al dato menos el promedio, que es 22,2, ¿verdad? Y este lo voy a bloquear, voy a poner F4 para que quede siendo siempre el mismo, ¿verdad? Entonces acá este está a menos 2 unidades. Creo que tengo tal vez que agregar, sí, voy a agregarle cifras decimales. Está a menos 2,33 del promedio. Seguramente para el promedio también tenga que poner más cifras decimales. Ahí está. Y bueno, y entonces lo que, digamos, al copiar esto para el resto, lo que esto me está diciendo es, si yo miro como centro de coordenadas el promedio, cuánto se desvía cada uno de estos datos del promedio, ¿sí? Algunos, acá como están ordenados de menor a mayor, empiezan siendo todos negativos, hasta que en algún momento cambia, en verdad estos son los datos más cercanos al promedio, y empiezan a ser positivos, ¿sí? Obviamente un comentario es que el promedio no tiene por qué ser igual a alguno de los valores de la tabla, ¿verdad?
Y entonces, esos son los desvíos, pero lo que me gustaría tener una especie de noción de desvío promedio, y lo que ocurre es que si yo sumo todos estos valores de los desvíos, la suma es igual a cero. Si quieren, para comprobarlo, eh, si sumo desde aquí hasta el de arriba, eso me da cero. ¿Sí? Entonces no tiene sentido sumar todos los desvíos y dividir entre la cantidad total de datos, porque efectivamente la suma de todos ellos es cero. Lo que uno puede hacer, y es lo que se conoce como desvío medio, es tomar los valores absolutos y dividirlos. Si quieren, voy a inserto una columna más y le vamos a poner el valor absoluto de DI. Entonces esto va a ser simplemente igual a el valor absoluto de la columna de la izquierda. Hago lo mismo para todos los datos, y ahora sí, este que está aquí va a ser igual al promedio de todos estos desvíos absolutos, y el promedio me da 0,97. Eso que, digamos, ¿cómo se interpreta? Se interpreta de que el desvío promedio, es decir, si uno, digamos, mirara en promedio cómo son esos desvíos, en valor absoluto ese desvío es casi 1, ¿no? Entonces es como, digamos, como una especie de noción de error, ¿verdad? Entonces, si la distribución esta fuera bastante simétrica, que en este caso no es simétrica, pero si se acuerdan, acá tengo el histograma hecho para los hombres, ¿no? Está acá. No es simétrica, ¿verdad? Es como un poco más pesada por arriba del 22. eh, pero bueno, si tampoco es tan asimétrica. Y lo que está diciendo es como que, digamos, si uno quisiera representar esto con un solo número, tendría que decir, con un par de números, podría decir que el valor de la longitud de la mano es 22,2 más menos 1. ¿Sí? Eso es una forma de interpretar esto. Ahora, el problema que tiene usar el desvío medio, que es los valores absolutos, es que desde el punto de vista matemático es bastante más complicado de lidiar con valores absolutos. Es decir, nosotros más adelante vamos a querer estudiar las propiedades teóricas de estos estadísticos y ver cómo, por ejemplo, que aproximan a los verdaderos valores de las distribuciones y esas cosas. Y usar valores absolutos es un poco, complica un poco la teoría, ¿sí? Entonces lo que se suele hacer es elevarlos al cuadrado. En vez de tomar valor absoluto, se los eleva al cuadrado. Entonces esto es exactamente el desvío de I elevado al cuadrado. Esto lo copio. Le voy a poner las cifras decimales porque no están. ¿Sí? Y lo que se hace es, ahora como estoy sumando cuadrados, ¿verdad? Las unidades me van a quedar al cuadrado. Por ejemplo, estos desvíos están en centímetros. Así que si los elevo al cuadrado me quedan centímetros cuadrados. Entonces si yo me tomara un promedio de eso, me estaría dando algo en unidades al cuadrado. Entonces lo que quiero hacer es en realidad tomar ese promedio, pero después hacer la raíz cuadrada. Y hay una cuestión que es que no lo hice para el promedio, para el desvío medio, pero que lo voy a hacer acá para los cuadrados. Y es que en realidad el promedio uno divide entre n-1, es decir, entre 50, acá sería, en vez de dividir entre 52, voy a dividir entre 51 cuando hago el promedio. Y eso es algo misterioso que tiene que ver, hay dos formas razonables de interpretarlo. Hay una forma geométrica que tiene que ver con la dimensión, con los grados de libertad, y hay una forma estadística que tiene que ver con el sesgo, que es así, la vamos a ver más adelante. Pero o sea, en un próximo video les voy a explicar por qué uno divide entre n-1 y no entre n, ¿sí? Que tiene que ver con la dimensionalidad de los desvíos, ¿tá? Justamente un indicio está acá. Vieron que la suma de todos los desvíos es cero. Entonces si uno piensa a los desvíos como si fueran coordenadas de un punto en un espacio de dimensión muy alta, de dimensión 52 por ejemplo acá, en realidad no son coordenadas independientes todas de ellas, porque la suma tiene que ser cero, la suma de los desvíos. Entonces, en realidad, si la suma es cero, quiere decir que todas viven, hay una que la puedo escribir
en función de las demás, ¿no? Entonces en realidad las coordenadas independientes que tiene ese vector son n-1 y no n, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la razón que se las voy a explicar de forma más geométrica, y es que este vector en realidad vive en un espacio de dimensión n-1. Pero bueno, entonces, en definitiva, sea como sea, lo que se conoce como desvío estándar y el más común usado es hacer lo siguiente, es tomar la raíz cuadrada de 1 sobre la cantidad de datos menos 1, que en este caso no tengo 52 datos, así que es 51, por la suma de los desvíos al cuadrado. ¿Sí? Así que vengo hasta aquí. A ver si me seleccionó correcto. Voy hasta el E56. Perfecto. Sumo los cuadrados, divido entre 51 y hago la raíz cuadrada. ¿Sí? Y eso me da 1,16. En general siempre el desvío estándar calculado de esta forma es mayor que el desvío medio, ¿sí? En general. En realidad tendría que dividir entre 52 para hacer esa comparación, pero es algo que ocurre en general. Bueno, y entonces eso es lo que, digamos, este numerito, vamos a ponerlo en colorcito, y este numerito son el resumen numérico más común que se hace en una tabla de datos. Entonces, si uno quisiera representar las longitudes de la mano para los hombres, ¿no? Con la menor cantidad posible de números, uno dice, bueno, la longitud de la mano promedio es 22,2, más o menos 1,2 de error, ¿sí? Voy a hacer lo mismo para las mujeres, pero lo voy a hacer usando la función de Excel, porque en realidad Excel ya tiene una función para esto, ¿sí? Entonces no tienen por qué hacer toda esta tabla. Entonces el promedio, de nuevo, es con la función promedio, promedio de estos datos, ¿tá? Que es 19,5. Entonces vieron que el promedio de las mujeres es un poquito más chico que el de los hombres. Y el desvío lo pueden calcular con la función esta que está aquí. No sé por qué se me fue acá. Standard Deviation, que quiere decir desvío estándar en inglés. Y de la misma forma seleccionan el rango que ustedes quieren y ahí les calcula el desvío estándar, que es 1,5. Pero que en el de las mujeres hay un desvío estándar un poco mayor, ¿sí? O sea que estos son los numeritos el resumen numérico de dos números de las longitudes de manos de las mujeres. Solo para que vean que es lo mismo, si hacemos el desvío estándar de los hombres usando la fórmula de Excel, así que selecciono los datos, ¿tá? Esto hay que hacerlo con los datos originales. Y aparece 1 porque está redondeado, pero es 1,16. ¿Sí? Entonces vieron lo que Excel, cuando ustedes le ponen calcular desvío estándar en el Excel, lo que está haciendo en realidad es hacer la suma de los desvíos al cuadrado, dividirlo entre n-1 y tomar la raíz de eso. Y eso es una medida de la dispersión de nuestros datos.